Muy buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos en una conferencia más del juicio de amparo para principiantes. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con la jurisprudencia y la declaratoria inconstitucional. Bueno, la declaratoria general de inconstitucionalidad y bueno, todo conforme a la ley de amparo, obviamente la más actual. Y bueno, vamos a analizar este apartado que está hasta el final de la ley de amparo, pero me llamó la atención este tema porque es bien interesante de ver cómo quedó, digamos, después de tantas reformas, cómo quedó esto de la jurisprudencia y de lo que es de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y bueno, como siempre vamos a tener nuestra presentación para que ustedes, si quieren copia de la presentación, por favor, suban su correo electrónico para yo mandárselas personalmente. Y también comentarles que si quieren participar en Grupos Vampiro, por favor, háganmelo saber enviando, por favor, eh, am, su número telefónico para poderlos ingresar y puedan ustedes disfrutar de muchísima cultura jurídica y de todas nuestras actividades, sobre todo las que son gratuitas, ¿ok? También hay algunas, tenemos a grandes contribuyentes a la cultura jurídica que, bueno, se ponen de acuerdo con grandes personalidades del derecho y que ellos se publican en los grupos Vampiro, pues sus conferencias, que en verdad se les recomiendo muchísimo. Es una inversión que en verdad les va a ayudar pues, toda la vida profesional. Bien, hoy nos toca ver el tema de la jurisprudencia y de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad conforme a la ley de amparo. Y bueno, recuerden, estas conferencias son para principiantes, ¿ok? Aquí todos venimos a aprender, incluyéndome a mí. Entonces todos vamos aquí a aprender, bueno, de qué nos habla, vamos a analizarlo y vamos a darle pues un entendimiento, pues claro, un poquito para, imagínense que estuviéramos en nuestras clases de juicio de amparo en la universidad, en los que hubiéramos tenido un buen profesor. Y bueno. Vamos a iniciar. Gracias por su presencia el día de hoy. Vamos a hablar, bueno, del primero de las disposiciones generales. Recuerden, en el ángulo inferior izquierdo de su pantalla van a encontrar el número del artículo para que ustedes, si tienen alguna duda, lo puedan buscar. ¿Ok? Bien. Vamos a iniciar primero pues, con la jurisprudencia. ¿Ok? La jurisprudencia se establece de la siguiente manera. La jurisprudencia puede ser por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. Esos son los tres tipos de jurisprudencia, conforme a la ley de amparo. Ok, bien. Vamos a hablar de las jurisprudencias por precedentes obligatorios. Estos de precedentes obligatorios los establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno. Ahora sí que son la más alta autoridad del Poder Judicial de la Federación y bueno, pues ellos son los que establecen lo que es los precedentes obligatorios. Ahora, tenemos también lo que es la jurisprudencia por reiteración. Esta se establece por los tribunales colegiados de circuito. ¿Ok? No lo olviden, la jurisprudencia por reiteración establece los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia por contradicción se establece por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también por los plenos regionales. Hay que recordar que tenemos el pleno regional Centro Sur y Centro Norte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la jurisprudencia por contradicción en la Suprema y los plenos regionales. Bien, esto hablamos de los tres, como cada área es encargada de hacer la jurisprudencia. Bueno. La jurisprudencia que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas, con excepción de la Suprema Corte. ¿Ok? Esto hay que tenerlo muy en claro. La jurisprudencia que establezca la Suprema es obligatoria para todos, pero para todos, y es obligatoria y con excepción de la Suprema Corte. ¿Ok? La jurisprudencia, fíjense esto, la jurisprudencia que establezca los plenos regionales que establezcan jurisprudencia, es obligatoria
para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas de su región. ¿Ok? Hay que acordarnos que el Poder Judicial de la Federación está dividido en circuitos y cada estado de la República Mexicana es un circuito. Bueno, todo, por ejemplo, si la jurisprudencia le emitió el Pleno Regional Centro-Norte, entonces va a ser obligatoria esa jurisprudencia para todos los circuitos de los estados que están en el Centro-Norte, para ellos. Y para las entidades federativas que contemplan ese Pleno Regional Centro-Norte. ¿Ok? Si fue centro sur, si fue en el centro norte, no va a aplicar para el centro sur, ¿sí? Obviamente, para todos los que acabo de mencionar son obligatorias, salvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales, ¿no? En este caso sería el otro pleno regional, para ella no sería obligatorio, ni tampoco para lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando la jurisprudencia la estableció los tribunales colegiados de circuito? Bueno, cuando lo estableció el tribunal colegiado de circuito, es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas de su circuito, ¿sí? Ojo con esto. O sea, por ejemplo, si está en el estado de Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Le emite un tribunal colegiado de circuito de Nuevo León. Bueno, esa jurisprudencia va a ser obligatoria para las autoridades jurisdiccionales de la federación en esa entidad, ¿sí? Y la entidad federativa que corresponde al circuito, en este caso, el Estado de Nuevo León. ¿Para quienes no van a ser obligatorias cuando una jurisprudencia la establezca el Tribunal Colegiado de Circuito? Para la Suprema Corte, para los plenos regionales y para los tribunales colegiados de circuito, que bueno, que sean de otro lugar. ¿Ok? La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de una persona alguna. Esto en atención a lo establecido en nuestra Constitución, hablando de la retroactividad de la ley. ¿Ok? Que no, en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de una persona. Muy bien. Ahora, cuando la Suprema Corte, los plenos regionales o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, en este caso la Suprema, plenos regionales o tribunales colegiados de circuito, se elaborará una tesis, ¿sí? Se elaborará una tesis respectiva en la que se recojan las razones de decisión, esto es, los hechos relevantes, el criterio jurídico que resuelva el problema abordado en la sentencia y una síntesis de justificación expuesta por el tribunal para adoptar ese criterio. Aquí nos muestra, bueno, qué contienen las tesis que sean un criterio relevante, ¿no? Ya sea que lo establezca la Suprema, los plenos regionales o los tribunales colegiados de circuito. Bien. Van a ser razones de decisión, así le llaman. ¿Ok? Bueno, uno va a tener el hecho, ¿sí? Dos, va a tener un criterio jurídico. El criterio jurídico, para que lo entendamos, el criterio jurídico es el que resuelve el problema abordado en la sentencia. Es el que lo va a resolver. ¿Ok? Ahora, síntesis de la justificación expuesta por el tribunal que, bueno, adoptó un criterio. Bueno, ¿cuál fue el criterio que adoptaron para la creación de esa tesis? Vamos a abordarlo de manera general. Bueno, de esta manera la tesis deberá tener los siguientes apartados. Muy bien. ¿Qué debe contener una tesis? Y eso es conforme a la ley de amparo, ¿ok? Primero, un rubro, mediante el cual se identificará el tema abordado en la tesis, ¿sí? Que ese es el tema. O sea, iba a decir el tema, el rubro. ¿El tema cuál es? La narración de los hechos. En este apartado se va a describir de manera muy breve los hechos relevantes que dieron origen al criterio adoptado por el tribunal para resolver el caso. O sea, ¿cuál fue el criterio? ¿Cuál fue
adoptó, ¿sí? ¿Qué fue lo que el análisis que llevó a que el tribunal resolviera el caso? ¿Sí? Esto es lo que la narración de los hechos, bueno, eh, en pocas palabras, se van a narrar nada más los hechos, ¿no? Obviamente que a partir de esos hechos, obviamente va a resultar el criterio jurídico, que es el que viene a continuación. Entonces, primero tenemos el rubro, digamos título, los hechos, cuáles fueron los hechos que dieron origen al estudio de fondo, y el criterio jurídico, pues el que reflejará la respuesta jurídica adoptada para resolver el problema jurídico que se planteó por el órgano jurisdiccional. En este caso, ya en el apartado importante, digamos aquí, pues es el criterio porque ahí nos dice cómo lo resolvió, ¿no? Y la justificación, que bueno, se expondrá de manera sucinta los argumentos expuestos por el órgano jurisdiccional en la sentencia para sostener precisamente ese criterio jurídico. Entonces, la justificación, lo único que va a hacer es sostener el criterio jurídico. Aquí nosotros donde tenemos que poner atención es en el criterio jurídico, bueno, ¿cómo lo resolvió? Y finalmente, bueno, ya sabemos cómo lo resolvió, ahora cómo lo justificó el órgano jurisdiccional, cómo sostiene ese criterio jurídico, esa solución al problema que se expuso, ¿no? Y también lo que serían los datos de identificación del asunto. Comprenderán el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó, las votaciones emitidas al aprobar el asunto y en su caso en relación al criterio sustentado en la tesis. ¿Ok? Ese criterio que se tomó, pero también se va a meter un número, qué órgano fue, qué votaciones hubo y en su caso la relación de criterio de sustento de la tesis. ¿Ok? Muy bien. Además de los elementos que acabamos de señalar, la jurisprudencia emitida por contradicción de criterios deberá contener, según sea el caso, los datos de identificación de las tesis que contiendan. Esto es muy común porque, por ejemplo, un órgano jurisdiccional tomó un criterio y otro tribunal tomó un criterio diferente. Entonces, pero es un asunto que es similar o igual, ¿no? Bueno, igual no, similar, porque son dos hechos diferentes. Entonces, al analizar ese criterio de contradicción perdón, al tener esa contradicción de tesis, van a tener que exponer los datos de identificación de las tesis que están contendiendo, ¿no? Las contendientes, las que están en contradicción. El órgano que las emitió de cada una, y así como la votación emitida durante las sesiones que tales contradicciones se resuelven. Va a haber una votación. Es importante señalar que las cuestiones de hecho y de derecho que no sea necesario justificar la decisión no se deben de incluir en la tesis. Obviamente, si hay unas cuestiones de hecho y no se justifica el derecho, pues no es necesario poner para justificar, no es necesario que se incluyan en la tesis. Continuamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y el Tribunal Colegiado de Circuito deberá remitir las tesis a la dependencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encargada del Seminario Judicial de la Federación para su publicación. Entonces, cuando surja una tesis, ya cuando la emita la instancia correspondiente, como ya la señalamos, pues van a remitir la tesis a lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su publicación. ¿Ok? Quien está encargado de publicación es el Semanario Judicial de la Federación. Ahora, el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las tesis que se reciban y se van a distribuir de forma eficiente para facilitar su conocimiento. Esto es a público general. Recuerden, cada viernes tenemos nosotros que revisar las tesis. Es muy importante. En grupos vampiros jurídicos procuramos, a veces se nos va, esa es una realidad, se los digo. Pero comúnmente publicamos ahí en el archivo PDF las tesis para que las podamos nosotros leer. Igualmente se van a publicar las resoluciones necesarias para constituir o interrumpir la jurisprudencia y los votos particulares.
También se publicarán las resoluciones de los órganos jurisdiccionales competentes estimen pertinentes. Bueno, es muy importante este análisis que tengamos que hacer dentro de una tesis. Yo me he encontrado ya en un caso real, la aplicación de una tesis, por ejemplo, aislada, ¿no? Bien, a lo mejor uno dice, bueno, la tesis aislada no es de aplicación obligatoria, ¿no? Pero lo que nos ayuda a nosotros es en la estructura de la tesis. ¿Sí me entienden? O sea, cómo está argumentando, cómo está poniendo ahí el caso y cómo le dio solución. Y eso nos da unas ideas porque luego se atiende más al asunto en concreto que buscamos nosotros, ¿no? Y sobre todo cuando lo podemos sostener con una tesis, que eso es lo más genial. Pero entre más allegado esté nuestro asunto, mucho mejor. No sé ustedes qué opinen, pero en nivel de, por ejemplo, de asuntos de pensión alimenticia, un amigo me decía, oye, es que en tu escrito inicial deben poner tesis de jurisprudencia en un escrito inicial solicitando pensión alimenticia. Y esto se los preguntaré a todas y todos. Hoy con todo lo que conocemos, con lo que son la obligación como servidores públicos, la obligación también como abogados litigantes, el cumplimiento de los derechos y libertades de las niñas, niños y adolescentes. ¿Ustedes creen que será ya hoy en día necesario meter una tesis en un escrito inicial de pensión alimenticia? ¿O ya tendrá que hacerlo por oficio el juzgador? Se los dejo de pregunta, ya al final de la conferencia podremos platicar para si alguien quiere pronunciarse al respecto. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a entrar a lo que es a la jurisprudencia por precedentes obligatorios. Es un pequeño que tiene la ley de amparo. En esta nos dice que, bueno, las razones de justificación de las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades, ya lo dijimos, de la Federación, todas las entidades federativas y cuando sean tomadas por mayoría de 6 votos. Cuando sea mayoría de 6 votos, eso es en pleno, hoy en día ya es jurisprudencia. Ya lo mencionamos, las cuestiones de hecho, derecho, que no sea necesario justificar la decisión, no serán obligatorias. ¿Ok? Bueno, esto es en lo que respecta a la jurisprudencia por precedentes, que ya lo vimos, que las emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojo, mayoría, 6 votos. Muy bien. La jurisprudencia por reiteración. Muy bien. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad. Hay varios magistrados, están los magistrados, ellos van a tomar la decisión, pero esa decisión debe ser unánime para que sea una jurisprudencia por reiteración. ¿Y esto qué quiere decir? Esta jurisprudencia de reiteración, bueno, que sea un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otro en contrario. O sea, este requisito, si no lo cumple, no se va a convertir en jurisprudencia por reiteración. Deben ser 5, ¿sí? Y obviamente, estas 5, pues, que no tengan ninguna en contrario. Las cuestiones, lo mismo, de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión, no serán obligatorias. Entonces, en jurisprudencia de reiteración, vuelvo a repetir, quien la establece son los tribunales colegiados de circuito, ahí están los magistrados, y estos magistrados reciben una votación, debe ser unánime y también que sea un mismo criterio con 5 sentencias no interrumpidas por otro en contrario. Y así se crea la jurisprudencia por reiteración. Entonces, eso se crea por los magistrados del tribunal ya señalado. Ok. Ahora, la jurisprudencia por criterios, por contradicción de criterios, en este caso la jurisprudencia por contradicción de criterios, de contradicción, jurisprudencia por contradicción, se establece al deducir criterios que son discrepantes, o sea, que son diferentes. Sostenidos entre quiénes. Ok, puede ser que este criterio de discrepancia sea entre plenos regionales
o entre tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia, ¿no? Entonces pueden ser sostenidos entre los mismos del Pleno Regional o entre los tribunales colegiados de circuito en sus asuntos de competencia. Bueno, ¿quién va a resolver los criterios, las contradicciones de criterios? Bueno, primero, lo va a resolver el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse los criterios contradictorios, ¿sí? Estos que hayan sido sostenidos entre el Pleno Regional o entre tribunales colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones. Ojo, atención con esto. O sea, la Suprema Corte sí va a resolver la contradicción de criterios, siempre y cuando los plenos y los tribunales colegiados de circuito pertenezcan a distintas regiones, o sea, de diferente circuito. ¿Ok? Ahora, los plenos regionales, cuando deban dislucirse criterios contradictorios entre los tribunales colegiados de circuito de la región que corresponde. Ok. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un tribunal de Sonora, ¿ok? Y si el tribunal tiene un criterio contrario a un circuito, por ejemplo, en Yucatán, como son de dos regiones diferentes, quien lo va a resolver va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, supongamos, tenemos un criterio contradictorio, volvemos Sonora, pero ahora le ponemos Nuevo León. Entonces, en Nuevo León hay un criterio que es diferente a uno de Sonora, ¿sí? Pues entran en contradicción. Ahí quien va a resolver es el Pleno Regional. Ahí es donde se va a crear esta jurisprudencia en el Pleno Regional. Bueno, al resolverse esa contradicción de criterios, el órgano correspondiente podrá acoger alguno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararlo inexistente o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por mayoría. Entonces, eso es muy importante porque, bueno, vas a resolver la contradicción, sí, pero a ver, ¿cómo la vas a resolver? Primero puede haber, se puede elegir una, o sea, ¿sabes qué? Determinado el Pleno Regional o la Suprema Corte de Justicia lo determinó, que me quedo con este criterio, en ambos casos. O en su caso, puede ser que diga, ¿sabes qué? Pues yo las considero un asunto diverso, se resuelve de otra manera. O la declaro inexistente. ¿Sabes qué? Se declara inexistente esta contradicción de criterios. O sin materia. Esa es la forma en que tendrá que resolver, ya sea el Pleno Regional o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto en lo que respecta a la contradicción de criterios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la resolución que decida la contradicción de criterios no va a afectar, esto es muy importante, no va a afectar las situaciones jurídicas concretas en los juicios en los que se hayan dictado las sentencias que sustentaron los criterios contendientes, ¿sí? Si ya una sentencia de que de ahí se origine ese criterio contrario, ¿sí? Esa queda así como está. O sea, o sea, ahí no va a haber una situación, no va a afectar esa situación que ya se resolvió, ¿sí? Esa no se va a resolver, no, pues ahora que, como ya se creó la jurisprudencia, no, o sea, ya como ya quedó resuelta, ya no, y esto lo estipula bien lo que es la ley de amparo. La legitimación para denunciar las contradicciones de criterios se ajustará a las siguientes reglas, ¿sí? ¿Quién puede denunciar una contradicción de tesis? Bueno, contradicción de criterios, perdón. Bueno, a ver, ¿quién puede ser? Bueno, las contradicciones que hemos referido, podrán ser denunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las ministras o los ministros, por los plenos regionales, por los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, que hayan sustentado criterios discrepantes. Pero ¿quién también puede hacerlo? Lo puede hacer el fiscal general de la República, los magistradas y magistrados, bueno, los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito,
El Tribunal Colegiado de Apelación también. ¿Y quién creen más? Los jueces o las juezas o los jueces de distrito también tienen esa facultad de poder denunciar una contradicción de criterios. O las partes en los asuntos que la motivaron. Esto también me encantó. O sea que aquí todos los que forman parte ya en un asunto, por ejemplo, en materia de amparo, todos pueden denunciar un criterio contrario. Y ya lo definirá como lo vimos. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede definir una contradicción de criterios? Pues ya lo, ya lo señalamos, ¿no? El Pleno Regional o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Las contradicciones que se refiere a los que ya vimos podrán ser denunciados ante los plenos regionales o por el fiscal general de la República o los mencionados tribunales y sus integrantes. Los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, el Tribunal Colegiado de Apelación, las jueces o jueces de distrito o las partes que la sustentaron también. O sea, aquí nos habla también que también en la fracción 2 y en la fracción 3 los que forman parte del asunto del amparo pueden denunciar una contradicción de criterios. Muy bien. Y bueno, ¿cuándo se interrumpe una jurisprudencia? ¿Qué pasa cuando se interrumpe una jurisprudencia? Bien, los tribunales, ¿ok? No estarán obligados a seguir sus propias jurisprudencias. O sea, los tribunales, aquí lo mencionaré. Sin embargo, que hay un detalle. Sin embargo, para que puedan apartarse de ellas, deberán de proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. O sea, ok, no puedo seguir mi propia jurisprudencia. Ok, la ley me lo permite, no puedes seguirlo. Pero ojo, sin embargo, para que te puedas apartar de ella, debes de proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. ¿Sí? En ese caso, se interrumpirá la jurisprudencia y dejará de tener carácter obligatorio, ¿sí? Ahora, aquí dice tribunales, puede ser cualquier tribunal, ¿eh? Aquí es bien interesante esta fracción, porque es el artículo 228. O sea, no referirse a los tribunales, pues pueden ser todos los tribunales de nuestro país, ¿no? O sea, es importante. Primero nos dice que es obligatoria, pero después nos dice, bueno, ok, si no quieres seguir tus propias, ¿eh? Bueno, en este caso, si habla de propias, es el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, tengámoslo en claro, que los tribunales no están obligados a seguir sus propias jurisprudencias, o sea, que las hayan emitido. Sin embargo, para que puedan apartarse de ellas, deben de proporcionar sus argumentos, ¿no? Bueno, y ahí sí se hablamos de una interrupción. Toda la interrupción debe de estar argumentada y justificada, ¿sí? Para decir ese cambio de criterio. Está bien interesante esto, me gustó. Bien, los tribunales de que se trata estarán vinculados por sus propias jurisprudencias en los términos antes descritos, incluso cuando estos se hayan emitido con una integración distinta, ¿no? También incluyendo los que se hayan integrado de una forma diversa. Interrumpida la jurisprudencia para integrarla a la nueva, se observarán las más reglas establecidas en su formación. Entonces, si se va a crear una nueva, pues vamos a ver cómo se va a establecer una nueva jurisprudencia, pero como hemos visto en la formación en las anteriores láminas. Muy bien. Bueno, vamos a entrar a lo que es la declaratoria de inconstitucionalidad, general de inconstitucionalidad. Bueno, ya para finalizar lo que son las jurisprudencias, hay un detalle que yo les quiero comentar y como les dije, esto es para principiantes. Cuando ustedes revisen una tesis, sea aislada, sea de jurisprudencia, muy importante, yo lo que yo recomiendo. Por lo regular, siempre te aparece un amparo en revisión, ¿sí? Un amparo directo en revisión o una contradicción de criterios. O sea, todo lo que te señale en la tesis, búscalo. Si te aparece un amparo en revisión, búscalo. Te lo da Google. O sea, no hay mucho que hacer. O sea, vas al amparo, pones el numerito perdón, AR o le pones ADR y el número, ¿no? 20 diagonal 2025 por ejemplo.
Y ya está publicado. Obviamente que es versión pública, no vienen los datos concretos de las personas. Y lean ese amparo, léanlo para que vean y aparte se van enriqueciendo de cómo argumentar, cómo redactar. Es muy, muy conveniente, por lo menos nosotros como abogados, que leas un amparo diario. Eso yo se los recomiendo. Diario, diario. O sea, no ven en su celular en lo que van en el camino o están esperando en juzgados a entregar sus oficios o están esperando su audiencia. Lean siempre un amparo. Diario uno, diario. Esa es la meta. Yo se los recomiendo. Tú estás viendo una tesis, ok, ya vi la tesis, ya la analicé. Ah, vamos a revisar qué dice el amparo directo en revisión o el amparo en revisión o el criterio de contradicción de criterios, ¿no? Yo, en verdad, se los recomiendo muchísimo. Eso es, les va a ayudar muchísimo, sobre todo a los que son estudiantes. Y a los que estamos litigando también nos ayuda, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué nos habla esta Declaración General de Inconstitucionalidad? Bien, ahí vamos. Cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto, en revisión, hablando de amparo directo en revisión, resuelva la inconstitucionalidad de una norma general. La persona titular de la presidencia de la Suprema Corte de la Nación deberá informarlo a la autoridad emisora de la norma en un plazo de 15 días, ¿sí? Pero esto es cuando ya lo resolvió. O sea, aquí ya la Suprema ya dijo, ¿sabes qué? Esta norma es inconstitucional. ¿Sabes qué? La presidencia informa a la autoridad emisora de esa norma general para que en un plazo de 15 días. Ojo, lo dispuesto en la Declaración General de Inconstitucionalidad no se aplica materia tributaria. Esto ya es general, o sea, puedes declarar otra norma general como inconstitucional, pedir su inconstitucionalidad, pero en materia tributaria no se puede ninguna. ¿Ok? Estas horas sí que en materia de inconstitucionalidad no entra. Ahora, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezca jurisprudencia en la que determine dentro de esa jurisprudencia la inconstitucionalidad de una norma general, se va a proceder a la notificación con lo que respecta al párrafo segundo del artículo 107 constitucional, que este artículo nos dice en la fracción 2 nos dice que en ningún caso las sentencias que se dictarán tendrán efectos generales. No procederá el juicio de amparo, contradicciones o reformas a esta Constitución. Entonces, ya, si alguien nos pregunta, a ver, Lick, ¿cuál es el artículo que dice que la Constitución no se puede reformar y no se puede adicionar? Pues aquí está, artículo 107, fracción 2, clarísima la Constitución, en la cual no procede el juicio de amparo, contradicciones o reformas a esta Constitución. Se acabó el tema. Ya. ¿Estaremos de acuerdo o no de acuerdo? Eso ya es otra cosa, porque recuerden que nuestro máximo ordenamiento legal es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y bueno, ella misma establece que a mí mismo no me puede reformar, no puede, más bien, no procede el juicio de amparo para mí mismo, ¿no? Así. Y perdón por la palabra ocupada. Entonces, ojo con esto, entonces, otro que aquí es muy importante señalarlo, que es que las sentencias no tienen efectos generales, solamente van a tener efectos sobre la persona que fue quejosa y no va a tener efectos generales, sino va a ser en particular. Ok, bien. Una vez que se hubiera notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales, sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobado por mayoría, cuando menos de 6 votos. Entonces, para declarar una norma general como inconstitucional, se necesitan 6 votos en el Pleno. Esto es palabras más, palabras menos. Eh, Siempre y cuando la autoridad que emitió la norma, el órgano emisor de la norma, no haya modificado o derogado la norma, ¿sí?
Si o el órgano emisor la modificó o la derogó, ya no va a haber una declaratoria general de inconstitucional. Ya no, porque ya lo cambió. ¿Sí? Entonces esto pasa cuando no hay un cambio. Ahora, cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, en este caso estamos hablando de diputados federales, diputados locales, senadores, todo ese rollo, ¿no? Toda la infraestructura que tienen las cámaras, en el plazo que acabamos de referir, se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios. Obviamente se va a computar esos días útiles en los periodos ordinarios de las sesiones determinados por la Constitución Federal, en el Estatuto del Gobierno, en este caso Ciudad de México, o en la Constitución local que según corresponda. O sea, el plazo que acabamos de hablar de 90 días, va a estar constituido dentro de los días útiles de los periodos ordinarios. Y esos no son todo el año, sino que haz de cuenta, tienen un periodo de sesiones del mes de abril al mes de junio. Y en julio y agosto no hay sesiones. Entonces, ese julio y agosto no va a contar. No va a contar dentro de ese término que acabamos de mencionar, de 90 días. Muy bien. Ojo, los plenos regionales, fíjense, los plenos regionales, conforme a los acuerdos generales que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán solicitar a esta, por mayoría de sus integrantes, obviamente, que inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucional cuando dentro de su región se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión. Ok, bien. Tenemos una jurisprudencia derivado de un amparo indirecto en revisión, pero ese amparo indirecto en revisión surge en un pleno regional. Entonces, al momento que surge en el pleno regional, obviamente esto, de acuerdo a los acuerdos generales que emita la Suprema, el pleno regional, para poder realizar una declaratoria general inconstitucional, no lo va a poder hacer él. Quien inicia el procedimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, cuando en el Pleno, dentro de su región, emita una jurisprudencia derivada de un amparo indirecto en revisión, ojo con esto, va, de acuerdo a los acuerdos, obviamente generales de la Suprema Corte, va a entregar a la Suprema Corte obviamente el caso, para solicitar el inicio del procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces, quien la va a emitir, en su caso, si se llegara a cumplir todos los requisitos que acabamos de mencionar, pues la va a hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, esta declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la resolución o jurisprudencia que le dio origen. O sea, la declaratoria no va a cambiar, no va a modificar el sentido. Será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá que, esta declaratoria, ¿qué debe de establecer? Primero la fecha a partir del cual surtirá efectos. Dirás, a partir de esta fecha surte efectos esta declaratoria general de inconstitucionalidad. Ahora, los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son sus alcances y condiciones? Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivas salvo en materia penal. Ojo con esto. Si estamos hablando de materia penal, sí, no, sí serán retroactivos. En términos, obviamente, del párrafo primero de nuestro artículo 14 constitucional. ¿Ok? Muy bien. La declaratoria general de inconstitucionalidad se remitirá al Diario Oficial de la Federación y el órgano oficial en el que se hubiera publicado la norma declarada inconstitucional para su publicación dentro del plazo de 7 días hábiles, ¿no? Cuando se llegue a una declaratoria de inconstitucionalidad. Bien, aquí les muestro una infografía
Más o menos en términos generales, ¿no? Por ejemplo, tenemos los métodos establecidos, tenemos, ya lo vimos, lo que es el precedente obligatorio y la reiteración. Contradicción de criterios y retroactividad de cambio de criterio, muy importante. Son 6 votos, recuerden. Tribunales colegiados de circuito, cuando existan 5 sentencias ininterrumpidas por unanimidad. Dilucidar posturas discrepantes en plenos regionales o en tribunales colegiados de circuito. Y bueno, la jerarquía de la obligatoriedad, ¿no? Que tenemos que autoridades de circuito, excepto la Suprema, plenos regionales y otros tribunales colegiados de circuito, autoridades jurisdiccionales de su región, excepto la Suprema y otros plenos, todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y entidades federativas cuando la realice el pleno, la estructura de la tesis jurisprudencial, tenemos lo que es el rubro y narración de hechos, criterio y justificación, y los datos de identificación de la tesis. Entonces, esto es un infograma, espero que les ayude y sirva mucho para entender aún más todo lo que vimos el día de hoy. Bien, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención. Este tema me encanta, por eso lo quise dar de una manera muy sencilla y que les va a ayudar a, bueno, a entender lo que son las tesis y, bueno, algunas cuestiones ahí muy en particular debemos de conocer. Y bueno, en verdad, muchísimas gracias. Recuerden subir su número telefónico si quieren pertenecer a grupos vampiros jurídicos totalmente serios. Y si también quieren que les envíe la copia de la presentación, por favor suban su correo electrónico. En verdad, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Permítanme un momento, por favor.